Bienvenido en esta hora. Nuevamente nos encontramos para bendecir y alabar al Señor, porque eso es lo que el Señor ha colocado en nuestras vidas, de poder ser siervos devotos de su persona. Así que quiero que en esta hora usted disponga su corazón, su mente y todo su ser. No permita que nada lo distraiga, que pueda ser un momento de reflexión, un momento de realmente entregar nuestra vida al Señor para vivir completamente para Él. Le voy a invitar que pasemos a orar. Usted acompáñeme también para que el Señor nos pueda asistir en esta hora. Padre, como siempre te adoramos, como siempre engrandecemos y bendecimos tu nombre, porque tú mereces todo honor, toda alabanza y toda gloria es tuya, Señor. Agradecidos por cuanto tú nos has concedido un día más. Nos permites disfrutar, Señor, de tu creación. Nos permites disfrutar, Señor, y tener beneficios, Señor, de tu presencia cada día, asistiendo todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, por tus hijos, tu pueblo, que en esta hora, Señor, juntos vamos a disfrutar, oh Dios amado, de tu palabra bendita. Dirígenos, enséñanos, asístenos, y que nuestro corazón, Señor, se disponga para poder aprender de estas verdades profundas y gloriosas que tú tienes para revelarnos. Gracias, Padre, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que siempre la gloria es para Dios. Vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 9. 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 9. Acompáñeme. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Santo es el Señor. Quiero que usted en esta hora pueda tener claro cuál es el fundamento de nuestra fe cristiana. Eso es importante que usted lo pueda asimilar en esta hora. Porque si este principio fundamental no lo tenemos claro, la verdad que tampoco tendríamos claro si somos salvos o todavía estamos perdidos. El apóstol Pablo, al escribir esta carta, la escribe por una necesidad que tiene la iglesia en Corinto. La iglesia que fue establecida por el apóstol ya hace más de 5 años. La iglesia ha sido favorecida por el Señor en un lugar complejo, en un lugar donde tener un grupo de personas cambiadas, un grupo de personas que puedan contribuir al bienestar de la sociedad. Como le digo, se estaba dando ahí en Corinto, un lugar conocido por todos, por los viajeros, por los lugareños, de un lugar de una gran inmoralidad. Pero Dios había levantado su iglesia en ese lugar. El apóstol Pablo había llevado el mensaje y ellos habían recibido. Pero hay una circunstancia, unas situaciones que están sucediendo en aquella iglesia y el apóstol Pablo a través de esta carta les va a dar directrices, los va a guiar, va a conducirlos para que ellos nuevamente puedan colocarse en el camino y seguir adelante, porque es la iglesia de Cristo, ahora con las enseñanzas que él a través de esta carta les está entregando. Esta carta que ahora nosotros, la cual vamos a compartir y la cual el Señor también nos va a dar una enseñanza necesaria para nuestra vida. El apóstol Pablo en este capítulo 2 primeramente deja en claro cuando fue a ellos a entregarles el testimonio de Dios. No fue con palabras de sabiduría humana. No se presentó delante de ellos de ninguna manera de esa forma. Él había estado en Atenas antes de llegar a Corinto y había pasado también una situación compleja en ese lugar,
un lugar donde los hombres lo único que quieren es escuchar nuevos mensajes, nuevas palabras, filosofías que realmente los encanten. Cuando estuvo en ese lugar, él tuvo también una amplia, porque cuando hablamos del apóstol Pablo hablamos de un gran hombre erudito, un hombre conocedor de ciencia, un hombre inteligente, un hombre lleno de sabiduría. Entonces él puede tomar un mensaje y realmente hacer de él algo tremendo. Cuando él hace una exposición en Atenas, en ese lugar, al escuchar, y cuando después de hacer una gran exposición a los atenienses, llega a la parte de la resurrección de los muertos, resurrección de Jesucristo. Hasta ahí nomás llegó el mensaje para ellos. Entonces no fue asertivo. Ahora cuando él llega a Corinto, él se propone llevar el testimonio de Dios, pero de ninguna manera usar palabras de sabiduría humana. Lo único que él necesita es entregar el conocimiento de Jesucristo y a este crucificado. No quiere saber nada de ellos, aunque se podría considerar en aprender muchas cosas o saber muchas cosas de aquel lugar, de los habitantes, porque hay una pluralidad de hombres y mujeres que vienen de diferentes lugares, de diferentes naciones, que han hecho su habitación ahí en Corinto, siendo un lugar de 2 puertos, un lugar de mucho comercio, también de mucha riqueza, de mucho movimiento, mucho comercio. Entonces, todo esto había traído de diferentes lugares para que hicieran su habitación. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, claro que sí, pero los poetas ya han hablado mucho. Se han hecho muchos refranes de ese lugar también. Entonces el apóstol Pablo no va a ello para conocer más de aquello. Lo que necesita es llevarles a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado en este mensaje. Entonces él, cuando les habla en esta carta, les dice que cuando llegó a ese lugar a entregar este mensaje, tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. Entonces él estaba para entregar este mensaje con debilidad, con mucho temor y temblor. No se trata con una persona, él no está diciendo de sí que tenía miedo o estaba preocupado. De ninguna manera, lo que está diciendo es que para él es una gran responsabilidad hablar de su Señor y entregar el mensaje tal como el Señor desea que puedas llegar a sus oyentes, sin añadir nada, sin agregar nada que pueda entorpecer lo que deben oír aquellos necesitados, porque recuerde que todos somos necesitados. Entonces él dice claramente que no usó ni palabra ni palabra de sabiduría en él para poder entregar en su predicación este mensaje, ni usó de palabras persuasivas para tratar que aquellos que estaban escuchando, persuadirlos de tal manera que lo acepten, No era el sentido de esto. Él no buscaba persuadirlo, él lo único que quería entregar con temor a aquel mensaje que le había sido encomendado como el apóstol que Dios había levantado para los gentiles. Entonces él les dice que cuando fue a ellos, fue con palabras sencillas, pero lo que llevaba era que ese mensaje era con demostración del Espíritu y de poder. Eso era lo importante en el mensaje, que ese mensaje llevaba vida, ese mensaje era de Cristo mismo, ese mensaje era el testimonio de Dios que tenían que conocer aquellos habitantes de ese lugar. Entonces, la fe de ellos tenía que estar fundada no en lo que los hombres digan, no los recursos que los hombres tomen o usen para poder llevar el mensaje. La fe tiene que estar fundada en el mensaje, tiene que estar fundada en el poder de Dios. Ahí tiene que estar fundada, no en la sabiduría de los hombres. Santo sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando toma esta historia, porque hablamos de esta hermosa historia de la cruz, cuando la vamos analizando con detalle, es algo tan profundo y tan tremendo. Entonces, cuando toma esta historia y empieza a llevarla o a entregarlas a aquellos oyentes, él ya de ninguna manera la ha envuelto
en filosofía humana. Lo ha hecho solamente con una delicada sencillez para que los oídos de aquellos que están gustando de este mensaje puedan apreciar su real valor. Por eso Él no pretende saber de ninguna manera nada de ellos. No quiere saber de ellos. Él les lleva algo que es importante, algo que cambiará vida, algo que hará la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso es el mensaje que ha sido puesto para que Él lo pueda llevar a ese lugar. Y no solamente a ese lugar, porque este mensaje lo llevó por diferentes regiones. Pero esta carta está hablando de los hermanos de Corinto y también ha de hablarnos a nosotros. Esta historia en sí es una historia de vida de la obra de Jesús. Y tiene esta historia un poder realmente inigualable. Y esta historia es la que es capaz de estremecer corazones. Cuando el apóstol Pablo lleva este mensaje, en sí este mensaje ha de tocar e impactar esa vida. ¿Lo hizo? Claro que lo hizo. Se levantó una hermosa iglesia con un sinnúmero de situaciones complejas también. Pero todo eso, el apóstol Pablo a través de sus cartas, los iba redireccionando, dirigiendo, para que ellos pudieran caminar en el camino correcto, en la área establecida por Dios. Santo sea el Señor. Entonces, cuando Él expresa este mensaje realmente empieza a estremecer a aquellos corazones. Leía sobre un hombre que al escuchar la historia de la cruz, cuando este hombre escucha la historia de la cruz, está escuchando este mensaje, dice, realmente si hubiésemos estado en ese lugar, habríamos hecho, pero todo lo posible para no permitir que Jesús fuese llevado a la muerte. Habríamos estado ahí, porque es tan gráfico esto de poder comunicarlo, que aquellos que lo están escuchando realmente se envuelven en todos esos eventos. Entonces, como le digo, aquel que escuchaba decía, si yo hubiese estado presente, habría impedido que lo hubiesen crucificado. Santo sea el Señor. Qué poderoso el mensaje, qué grande es el mensaje. Por eso cuando el apóstol Pablo habló de la obra de la cruz en Corintios, fue tan gráfica esta descripción. Se lo digo, fue tan gráfica de los sucesos que envuelven toda aquella obra que impactó el corazón de todos sus oyentes. Y le digo que esto fue más poderoso que cualquier argumento, por muy elaborado que éste sea. Recuerde que a veces para el hombre poder alcanzar o conquistar algo, tiene de argumentos y elabora en ellos la mejor estrategia para que aquellos que han de escucharlo puedan ser impactados. Esto no lo necesita. Este mensaje no necesita la sabiduría de los hombres, solamente necesita llevarlo porque en sí está la sabiduría de Dios inmerso en ello. Por eso hubo en el apóstol Pablo, al llevar este mensaje, como lo señala la Escritura, mucho temor y temblor de servir y obedecer al llamado de Dios como lo hace un servicial esclavo, con amor, con esmero, con entrega. De igual manera, el apóstol Pablo, usted sabe que siempre se consideró aquel esclavo sumiso, aquel esclavo que pertenecía solamente a Cristo y en una obediencia plena a Él. Entonces, cuando el apóstol Pablo entrega este mensaje, se propuso que su voz no sea la que encante a los oyentes. ¿No le llama esto la atención? Porque muchos buscan a través de su voz, muchos buscan a través de su retórica, de sus capacidades, poder encantar a los oyentes. Y que aquellos oyentes los busquen a ellos y no vayan tras el mensaje. ¿Qué estaba sucediendo ahí en Corinto cuando nosotros leemos el primer capítulo? Ya se estaba dando esta desunión, esta división, cuando empiezan ellos, grupos, a decir que unos son de Pablo, otros son de Apolo, otros están siguiendo a Cefas y otros abiertamente, le digo que en forma más descarada, que solamente pertenecían a Cristo.
Recuerde que los que dicen que son de Cristo solamente es porque no escuchan ni atienden a nadie. Entonces se estaba dando toda esta situación. Entonces el apóstol Pablo deja bien claro que él, el mensaje, no quiere que de ninguna manera la voz de él encante a los oyentes, sino que lo que encante es la obra de Cristo en la cruz, la cual los ha salvado. Santo es el Señor. Ese mensaje que salía desbordante de un corazón lleno de temor, lleno de temblor, al exponer la verdad de Dios. Lo hizo así el apóstol Pablo, por supuesto que sí, exponiéndola, porque era una verdad indiscutible. No había forma de ponerla en discusión y demostrada de manera inequívoca. Santo es el Señor. ¿Y de qué? ¿Cómo es esto? Prueba de vidas cambiadas por el Espíritu y el poder. ¿No fue así? Esa iglesia creció, esa iglesia fue dotada de dones, vidas cambiadas, vidas transformadas. Ese poder realmente actuando en una sociedad en decadencia moral y libertinaje social, que era aquella localidad de Corintio. Santo es el Señor. Han pasado algunos años, porque cuando se escribe esta carta ya han pasado algunos años. Entonces, ¿alguien se puede oponer a tal evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Vidas cambiadas, vidas transformadas, hombres y mujeres perdidos, ahora alabando y sirviendo al Señor en aquella localidad. ¿Quién podría no considerar tal evidencia? ¿Quién podría oponerse a ello? ¿Alguien se puede oponer, como le digo, a tal evidencia? Si es evidente lo que está sucediendo en ese lugar, es evidente cómo Dios transformó aquellos corazones. Entonces, si alguien quiere discrepar con respecto a esto, ¿qué argumentos tendría para hacerlo? Si era cosa de ver a aquella familia, aquellos hombres y mujeres, niños y ancianos, tocados e impactados por el de Dios, por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque fue el mensaje con demostración del Espíritu y de poder, es lo que ha declarado el apóstol Pablo, y así ha sucedido. Borrachos, hombres perdidos, herejes, hombres que estaban totalmente enredados por las circunstancias del mundo, perdidos totalmente. Aquello que el mundo les arrebataba todo su trabajo y su esfuerzo y no tenían bienestar ni crecimiento, pero a la voz del mensaje que recibieron, fueron transformados. Y al ser transformados, ¿qué sucedió? Que ya todos aquellos que perdían el deleite, aquellos que derrochaban en diferentes lugares, ya se transformó en un hogar confort, en un hogar, en una familia que podía estar en tranquilidad. La economía se había restablecido. Ya las familias podían invertir en algo, invertir en la educación de sus hijos, invertir en un mejor hogar. ¿Por qué? Para que ya no estaban estos vicios que les iban quitando y les iban robando el fruto de su trabajo. ¿No eran vidas cambiadas? ¿No eran vidas cambiadas? ¿No el borracho cambió la cantina por un hogar feliz, por una familia feliz? ¿No cambió todo aquello? Mujeres que se dedicaban a la prostitución, que eran sacerdotisas en aquel templo de Venus, aquellas mujeres salieron de esa vergüenza, dejaron de ser abusadas, y Cristo las trajo y transformó sus corazones. Todas aquellas personas, y no solamente aquellos que tenían vidas que estaban totalmente dañadas, sino aquellos que no tenían razón de vivir también, aunque lo hubiesen tenido todo. Una vez que llegó Cristo a su vida, empezó a tener sentido para ellos, empezó a tener sentido todo esto, y ya ellos fueron un ente importante para la sociedad, porque se mejoraron las familias, se mejoran los trabajos, hay bienestar social. Todo esto acarrea una transformación en los corazones de aquellos grupos de hombres y mujeres transformados por Cristo. Santo es el Señor. Entonces hay una evidencia clara de lo que Cristo hizo. Por supuesto que sí. La iglesia tiene que ser guiada, tiene que ser dirigida, pero el poder de Dios transformador ha trabajado en aquello, y no se puede discutir aquello
aquellas vidas que Dios ha transformado. No se puede discutir en el sentido de decir, no es así, no es real. ¿Cuántas personas que han conocido la vida de los hombres, de las mujeres, y muchos han dicho, esta no hay vuelta, no hay forma de que cambie, pero cuando es impactado su corazón por Cristo, todos son sorprendidos y muchos son escépticos también y no pueden creer en aquella transformación hasta cuando pasan los años y ven que esto es real, que ese poder es real, ese poder es real. Santo es el Señor. Siempre he dicho yo esto, hermano, cuando Cristo impacta la vida del hombre y la mujer, ese hombre y esa mujer nunca más vuelve atrás, nunca más vuelve atrás. Porque dice bien claro la Escritura, aquel que fue sacado de aquella contaminación fue limpiado y lavado con la sangre de Jesucristo. Pero aquellos que no han sido transformados, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, pueden estar en medio de nosotros, pero volverán a aquellos que un día dejaron, volverán al lodo, volverán a la porquería que un día estuvieron. Por eso es importante que Cristo transforme y cambie la vida y los corazones. Por eso es importante entender la obra de la cruz, para que podamos realmente resaltar aquello que Jesús, que Dios hizo por nosotros. Santo es el Señor. Por eso muchas veces, muchas veces se ha tratado de convencer a las personas de la verdad del cristianismo. Y con esto se tienen debates, se tienen discusiones que no tienen sentido y se argumentan una y otras cosas que al final no se llega a ningún lado. ¿De qué sirven tantos argumentos? ¿De qué sirven tantas palabras si nadie dará, esto no tiene resultado y nadie dará su brazo a torcer? Nadie. Ahí estarán firmes, sujetados en sus pensamientos y filosofía. ¿No es mejor mostrar esa verdad con una vida cambiada? ¿No es mejor predicar con una vida cambiada? Cuando tú predicas con una vida cambiada, no hay nadie que pueda, incluso nadie puede argumentar algo en contra de aquello, porque es una realidad, es evidente. Por eso es mejor no entrar en pleitos ni discusiones, salir de todo aquello que no sea parte de la vida de los hijos de Dios. Lo importante es entregar lo que el Señor nos ha dicho, que podamos presentar a Cristo y a este crucificado. Lo que Cristo ha hecho en un corazón rendido. Aleluya, santo es el Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto a través de esta carta, le dice que hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Pero la sabiduría no es de este siglo, ni viene de los príncipes de este siglo. Esta sabiduría es de Dios. Y esta sabiduría está en misterio. ¿En misterio para qué? Está oculta. Porque Dios la predestinó para la gloria ¿de quién? Para la gloria nuestra. Eso es lo que hizo. Eso le está diciendo el Señor. Para la gloria nuestra, el Señor predestinó todas estas cosas ocultas, un misterio, pero fueron reveladas. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Mira, si los príncipes, dice la Escritura, hubiesen entendido esto, lo hubiesen conocido, no habrían crucificado nunca al Cristo de la gloria. No lo habrían hecho. Por eso el anuncio de estos hechos fundamentales. ¿Cuáles hechos fundamentales? Y es importante que podamos volver a escucharlo, volver a darle vuelta a nuestra mente, que son hechos, sucesos fundamentales, que Cristo fue crucificado, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Muerte, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos hechos ya los corintios, los hermanos de Corintios ya los conocían. Estos hechos que son fundamentales, que ellos pudieran entender para poder entrar en una relación con Dios. Pero el apóstol Pablo no quiere que ellos se queden solamente en este enunciado, que ellos puedan ir creciendo en la fe, reciban una enseñanza más profunda acerca de lo que quieren decir estos hechos fundamentales. Es importante que ellos se puedan introducir más allá,
Porque cuando nosotros leemos, cuando estamos en el capítulo 3 de Primera de Corintios, lo primero que señala el apóstol Pablo dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque se habían quedado en estos rudimentos y no habían avanzado. Cuando el Espíritu de Dios es el que quiere comunicarle todo lo de Dios para que sigan creciendo, para que se sigan formando. Por eso dice, más hablamos sabiduría en misterio. Esto es misterio porque está escondido, pero ¿escondido de quiénes? Está escondido de los no creyentes, está escondido de los no salvos, pero para los salvos está abierto ampliamente para que los redimidos puedan tener y crecer y tener esta información, escuche, tan profunda de lo que es la obra de Cristo en la cruz. Porque al entrar en esta obra, en este proceso, vamos entendiendo cada uno de los detalles para poder decir que grande es el Señor. Y esto no es algo que en un momento el Señor lo hizo, sino que el Señor lo predestinó antes de los comienzos, antes de todas las cosas. Esto el Señor ya lo tenía señalado y dice que era para la gloria de nosotros. Este misterio revelado para la gloria de nosotros. Aleluya. ¿A quiénes? A los que han entregado su corazón a Jesucristo. Los que han entendido, no por sus capacidades, sino porque el mismo Espíritu les reveló la obra bendita que Él hizo en la cruz. Por eso el Espíritu dice que nos reveló estas cosas por intermedio del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que todo lo escudriña. Y dice que hasta lo más profundo de Dios hace el Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si no, dice la Escritura, solamente el Espíritu del hombre que está en él. Aleluya. Por eso nadie conoció las cosas de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de hombre, hemos recibido el Espíritu de Dios. Mira, ¿quién ha llegado a comprender la mente del Señor para poder ser capaz de instruirle? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando señala esto, nosotros encontramos en la Escritura también lo siguiente. Quiero que usted ponga atención, porque no lo encontraron los sabios, no lo encontraron los entendidos, porque buscaron en su sabiduría, buscaron en su razonamiento entender lo de Dios, entender lo de Cristo, pero no pudieron, está vetado, cerrado para todos aquellos, porque lo buscan en la sabiduría humana. Y en la sabiduría humana no pueden hacerlo. Esta es sabiduría de Dios. Esto se tiene que comprender a través del Espíritu de Dios. No hay otra forma de entenderlo. Mira lo que dice: sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Aunque está ahí en la Escritura, pero es algo que tiene que ser revelado por Dios. Tiene que ser enseñado, tiene que ser dirigido e instruido directamente por Dios a través de su Espíritu. Santo es el Señor. Mira, la única persona que nos puede decir algo acerca de Dios es el Espíritu de Dios. Solamente Él, porque Él escudriña hasta lo más profundo de Dios. Las experiencias privadas, íntimas, muy personales del hombre, nadie las puede conocer, absolutamente nadie. Solamente el Espíritu del hombre. Él sabe y conoce todas las cosas que están en Él, lo que piensa, lo que va a hacer, todas sus necesidades, solamente las conoce el Espíritu del hombre, ese Espíritu que está en cada uno. El apóstol Pablo está haciendo una analogía con respecto a esto. Aleluya. Lo que está diciendo aquí claramente, que no hay forma que el hombre pueda conocer las cosas de Dios si no tiene una relación con el Espíritu de Dios. No hay forma. No se trata de tener una lectura prolongada. No se trata de tener un conocimiento amplio de la letra de la Biblia. Se trata de tener una relación
íntima con Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el único que puede revelarle al hombre lo más profundo de Dios es el Espíritu de Dios. Como el Espíritu del hombre le puede revelar al hombre todos sus sentimientos, las cosas íntimas, personales, todo lo que compete a él, lo puede revelar el Espíritu del hombre. Así no puede entender ni comprender las cosas que son de Dios, porque están totalmente vetadas para él. Son un misterio todavía. Santo es el Señor. Mira, y lo voy a exponer de la siguiente manera. Algunos ejemplos. Cuando sucede alguna situación que toda la gente se impresiona. Cuando hay un joven o alguna señorita que se ha quitado la vida, pero no ha dado señales de que alguna vez deseara o anhelara hacer eso por alguna situación que estuviera viviendo. Todos se impresionan a los amigos, amigas, y todos dicen, mira, nunca vi nada raro, nunca me contó nada. Los padres también se impresionan. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo tomó una decisión si nunca ni siquiera vi o tuve luz con respecto a lo que estaba viviendo? ¿Era una niña normal o era un joven normal? No lo sabían, pero el único que sabía todo lo que lo estaba envolviendo dentro de ese joven, dentro de esa señorita, era su espíritu. Él sabía todos sus pensamientos, anhelos, deseos, frustraciones, todas aquellas cosas que estaba viviendo, pero nadie más las conocía, nadie más las entendía, nadie más, solamente o excepto el espíritu que estaba en aquello podían entenderlo. Y esto en sinnúmero de situaciones, aquellos padres que toman y matan a sus hijos, y la gente, vecinos, compañeros de trabajo dicen, jamás yo hubiese pensado que él hubiese algo así, si era tan buen padre, nunca hubiese pensado, jamás. ¿Por qué? Porque el único que podía entender y comprender lo que había dentro de sí es aquel que tomó a sus hijos y los mató. ¿Se da cuenta? El espíritu del hombre puede comprender lo que vive, lo que anhela, lo que desea. Todas aquellas cosas que le acompañan, pero no puede comprender lo que está en el corazón de Dios. No puede entender la voluntad de Dios, porque para eso se necesita el Espíritu de Dios, para comprender todas estas cosas. Santo es el Señor. Por eso las cosas profundas y las cosas íntimas de Dios solamente las conoce el Espíritu, y por ende el Espíritu es la única fuente que nos puede llevar al conocimiento de Dios. No hay otra forma. Usted puede conocer la literatura, la literatura, puede conocer la Biblia, puede conocer su historia, puede conocer la poesía de ella, pero eso no lo hace un conocedor de Dios, y tampoco lo hace un conocedor de su verdad. Necesita al Espíritu de Dios para que pueda entrar en esta relación y conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué es lo que sucedía con los hermanos de Corinto? Habían entrado en esta relación, pero se habían quedado detenidos en aquello. Y el apóstol Pablo les declara a través de esta carta que para ellos no está vetado, para ellos no es un misterio. Ellos ya han recibido la verdad de la obra de Cristo en la cruz. Ellos han conocido todo esto. Ahora el Señor quiere trabajar en sus vidas y seguirles enseñando para que puedan ir madurando cada día, para que puedan recibir la sabiduría de Dios, a aquellos que van creciendo y forjándose en el camino de Dios, sin quedarse estancados. Lamentablemente, muchos cristianos se quedan estancados, se quedan en los rudimentos, se quedan en el mensaje primero y de ahí no avanzan. Piensan que eso es todo, pero yo te digo que esto es más allá. Los detalles profundos de la obra del Señor en la que sigue entregando día tras día. Por eso es importante que tú no te conformes con algunos eventos, sino que puedas entrar en lo más profundo, porque el Espíritu de Dios te ha de entregar las cosas que están en Dios. El Espíritu de Dios te las ha de declarar. Aleluya, santo es el Señor. Mire, su Espíritu es el medio, estamos hablando del Espíritu de Dios, que nos revela y guía un conocimiento pleno de la persona de Dios. Nada más que Él. Las cosas son un misterio, ¿para quiénes? Para no salvos.
Para él son un misterio, para él son una locura. Lo que es para los judíos, la cruz es un tropezadero, y para los gentiles, la cruz, el mensaje de la cruz es una locura. Es una locura. Santo es el Señor, porque para poder entender tanto el judío como el gentil, para poder entender realmente el propósito de la obra de la cruz, tienen que entrar en una relación con Dios a través de su Espíritu Santo, o si no seguirán en estos términos pensando: para el judío tropezadero y para el gentil una locura. Aleluya. Y son revelados por su Espíritu a los salvos, a los que han entrado en su reposo, cosas espirituales que para el hombre natural son solamente locuras, nada más que locuras. Aleluya. Vamos, hermano, en esto. El apóstol Pablo llevó el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Jesucristo y Jesucristo crucificado. ¿Cuál era ese? El testimonio de Dios, que le llevó con palabras sencillas, con palabras sin usar sabiduría humana, porque el mensaje en sí es poderoso. Fue poderoso, sí. Se formó una iglesia, sí. Una iglesia, hombres y mujeres transformadas. No hay forma de tener argumento para decir lo contrario. Es evidente que eso ocurrió en ese lugar. Santo es el Señor. Pero mira, para el hombre natural, la muerte de Jesús, estoy hablando del hombre natural, el hombre no salvo. Dice, para el hombre natural, la muerte de Jesús en la cruz es una derrota. Ve una derrota en esto. ¿Cómo podría salvar a alguien quien recibió una muerte tan ignominiosa, deshonrosa, una muerte tan vergonzosa? No hay nada de victorioso en ello. ¿Por qué tratar de ver victoria en aquello? Es una locura. Eso dice el hombre natural. Es una locura tratar de ver victoria en aquello. Solamente ve una derrota, nada más que de una derrota. Pero quiero decirte algo y lo puedas comprender. Puedas abrir tus sentidos, puedas abrir tu mente y tu corazón. Esta hora quiero decirte que así es la sabiduría de Dios. Así es la sabiduría de Dios. Fuera de la comprensión a través de los sentidos humanos. Es solo por fe. Esta es la sabiduría de Dios. La cruz es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios que los sabios y entendidos no pudieron comprender, pero en la sabiduría de Dios. La muerte de Cristo, quiero que usted también entienda que estaba en la tipología del tabernáculo. El sustituto. Cada año aquel animal que se llevaba al sacrificio pasaba por el altar de bronce, era sacrificado, y su sangre tomada y llevada por el sumo sacerdote una vez al año para poder entrar en el lugar santísimo y rociar el propiciatorio con la sangre del sustituto. Esa sangre era ¿para qué? Para perdonar al pueblo una vez al año y pudiera cubrir su falta. El sacerdote tenía que haber un sacrificio también por el sacerdote y por el pueblo. Pero mira, cuando llegaba esa sangre a ese lugar, entraba a ese lugar santísimo y se derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Dice que la ira de Jehová por el pecado, la ira de Jehová venía y ese fuego era derramado sobre ese sacrificio y se hacía polvo, no quedaba nada, todo era consumida por la ira de Jehová. ¿Para qué? ¿En quién iba el sustituto? El sustituto, ¿a dónde iba la ira de Jehová? Al sustituto, a aquel que llevaba, aquel que reemplazaba al pueblo culpable. Ese es Jesucristo, esa es la obra de Jesucristo, reemplazar al pueblo culpable, reemplazarnos a nosotros que merecíamos la ira de Dios. Y no solamente eso encontramos aquí, también encontramos al traspasado, ahí en el lugar del tabernáculo, porque tenían que tomarse esos elementos del lugar santo y el lugar santísimo que tenían que cargar los levitas. Todos esos utensilios eran
o mostraban a Cristo. Tipo Cristo eran estos y tenían que ser traspasados por las varas y llevadas a los hombres para llevar a qué? En sus hombres al traspasado, como lo hacía el apóstol Pablo. Llevaba el mensaje del traspasado en sus hombros, en su vida, entregando el mensaje. Ahí encontramos todo aquello. Como dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente a los Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escucha lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, y no está hablando de un elemento, no está hablando de una madera, no está hablando de una cruz de palo para llevarla y adorarla. Está hablando de la obra de la cruz, de todo ese cuadro bendito en el cual Jesucristo ocupó nuestro lugar, el cual tomó las actas en la cual nosotros éramos culpables, los llevó y las clavó en la cruz, y ahí Él ocupó nuestro lugar y dejó nulo todo aquello que nos perseguía, y se abrió el cielo para nosotros. Ya el cielo no era de bronce, sino que ahora podíamos tener una relación con Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Se abrió esta puerta bendita, se rasgó el velo, dice la Escritura, cuando Él murió, y ya quedó descubierto o abierto y unido el lugar santo y el santísimo, y eso lo hizo Jesucristo. Eso lo hizo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿a dónde se iba a gloriar Él? Se iba a gloriar sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se iba a gloriar. No estoy hablando de un elemento, le vuelvo a decir, porque muchas personas cargan elementos, tienen elementos y se glorían en aquellos elementos. El apóstol Pablo no está diciendo esto. Lo que está hablando es de la obra, del cuadro, de aquella bendita cruz, de aquella obra bendita en que Jesús entregó su sangre por todos nosotros. Eso es lo que está diciendo. Santo es el Señor. Mira, escuchaba a un varón que se hace llamar líder espiritual. Se hace llamar líder espiritual. Y él lleva un pequeño libro en su bolsillo. Él está contando, y ese libro contiene una historia que él llama el fracaso de Dios. Este varón que se señala como líder espiritual dice que lleva en su bolsillo un libro en el cual hay una historia que es el fracaso de Dios, el cual en su libro relata cuál comenzó desde que Jesús fue condenado por Pilato y luego transita este camino de dolor hasta llegar a la cruz, ser crucificado y muerte. Dice este varón que ese es el fracaso de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque claramente dice la Escritura, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Este varón, con aquella declaración, señala claramente que es un hombre natural, no tiene ni una relación con Dios, no tiene ni una relación con el cielo, porque no logra ver la sabiduría de Dios en esto, no logra ver en esta obra que está la sabiduría de Dios de por medio. Aleluya, santo es el Señor. Como dice aquí en 1 Corintios en el 25, dice lo siguiente en el capítulo 1, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cómo este hombre podría entender si es un hombre natural? Para poder entender la sabiduría de Dios hay que entrar en una relación a través del Espíritu Santo y poder escudriñar, el cual escudriña lo más profundo de Dios y nos comunica a nosotros. Aleluya, santo es el Señor, bendito es el Señor para siempre. Mira, si en la Escritura hubiese estado claro, pero en forma clarita, detallada, en la profecía que el Mesías pasaría por la cruz, pero así clarito, y los entendidos, los eruditos de las Escrituras no habrían argumentado ni una otra cosa, sino que habrían dicho, esto es lo que dice la Escritura, el Mesías de pasar por esto. Si ellos lo hubiesen realmente entendido, si hubiese estado escrito de esa manera, ¿qué habrían hecho? Los judíos, te digo, que habrían hecho hasta lo imposible para impedir ¿qué? Impedir que su Mesías sea crucificado.
habrían hecho lo imposible. Pero esto fue un misterio de Dios. No lo había revelado. Esta es la sabiduría de Dios que pertenece a la cruz de Cristo. Aleluya, santo sea el Señor. La cual Dios dice que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nosotros, para los que hemos entrado en esta relación con Dios, para los que hemos comprendido a través de la revelación del Espíritu Santo este cuadro glorioso y bendito del camino a la cruz, de la obra de la cruz, del sacrificio en la cruz, del derramamiento de sangre de la cruz, la expiación que Jesús hizo por nosotros para darnos justificación, para hacernos libres del pecado. Aleluya, santo es el Señor. Dice, ¿por qué? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Te das cuenta? Aunque en la tipología del tabernáculo señalaba todo esto, como lo dice también Zacarías en el capítulo 12, dice lo siguiente, dice, me mirarán a mí, al que traspasaron. ¿A quién? A Jesucristo. Cuando Jesús venga y descienda, mirarán sus manos, mirarán su costado. Ahí estará el traspasado. Ahí estará Jesucristo. Y eso es la obra del Calvario. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Mira, cuando Jesús está dirigiéndose a Jerusalén, sucede lo siguiente. Él ya en el camino le empieza a declarar a sus discípulos lo que va a acontecer. Le empieza a declarar que él va a ser tomado por aquellos líderes de Israel. Será tomado por aquellos príncipes, sacerdotes de Israel y también por los escribas. Ellos le darán muerte, pero también le señala que va a resucitar al tercer día. Le está declarando estas cosas a sus discípulos mientras que ya van camino a Jerusalén en el último tiempo antes de ser crucificado. Pero ¿qué sucede en este incidente? ¿Qué sucede? Cuando sus discípulos escuchan esto, ellos no lo pueden comprender. ¿Por qué? Porque el verso que nosotros hemos leído dice lo siguiente. Dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. No se podía entender, no había comprensión de estas cosas, no había, aleluya. Entonces ellos no tenían esto, Jesús se les estaba señalando, pero no tenían esta comprensión. ¿Qué sucede aquí? El apóstol o el discípulo, uno de los discípulos llamado Pedro, hace lo siguiente: toma a Jesús y lo lleva aparte, camina con él hacia un lado y le empieza a amonestar, diciéndole lo siguiente, y eso lo declara la Escritura, le dice lo siguiente: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de ti. ¿Te das cuenta lo que habrían hecho los hombres si hubiesen tenido una real claridad de lo que había de vivir el Mesías? Habrían luchado para defenderlo, como Jesús dijo que si él daba la orden, 12 legiones de ángeles vendrían y lo librarían. Pero eso no estaba en el plan y propósito de Dios, no estaba en esta obra gloriosa de Dios. Jesús tenía que llegar y tomar ese lugar. Aleluya, santo es el Señor. Por eso cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que fueron preparadas a los que le aman. Son las que Dios preparó a los que le aman. Si tú le amas, estas cosas fueron preparadas para ti. Si tú amas a Dios, estas cosas fueron preparadas para ti. Por eso la única forma de recibir lo de Dios es a través de su Espíritu. No hay otra forma. No lo puedes recibir por medios humanos, por sabidurías humanas, por entendimiento humano, por razones humanas, por una búsqueda profunda. No lo puedes encontrar, solamente a través del Espíritu lo puedes recibir.
Y quiero señalarte lo siguiente para que tú lo entiendas con claridad. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es un hombre lejos de Cristo, un no salvo. Y esto no tiene nada que ver, quiero que usted comprenda, esto no tiene nada que ver con que usted sea buena persona, generoso, que sea una persona amable, distinguida, digna de imitar. Y tal vez sea un gran activista tratando de salvar al mundo, colocando bondad, llevando nobleza, dirigiendo el camino de los extraviados. Escucha, aunque haga todas estas cosas, esto no lo hace merecedor de ser salvo. Quiero señalar muy bien esto, hermano. No lo hace merecedor de ser salvo. No porque usted haga estas cosas, Dios va a preparar un lugar especial para usted. No, para eso está la obra de la cruz. Para eso está este cuadro bendito de la cruz. Para que usted lo entienda y usted coloque la fe a donde corresponde. Y su fe no esté fundada en los pensamientos y la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en Dios. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Nadie la recibe por méritos. Nadie. Para que nadie se gloríe. ¿Y quién es el hombre espiritual? El hombre espiritual es la persona que ha sido salvada porque puso su fe en Jesús y recibió el Espíritu Santo, el cual le comunica todo lo de Dios. Y le quiero decir que si alguien es escéptico frente a toda esta historia, le digo que no tengo que yo estarle probando si la escritura es cierta o no. No tengo que levantarme con argumentos para que usted pueda entender esto. Mi labor, tan simple como lo hizo el apóstol Pablo, era llevar el mensaje de la cruz, presentar a Jesucristo y a este crucificado. Esa es mi labor. Ahora, si no cree, le quiero decir lo siguiente, que esto no cambia ninguno de los eventos. Los eventos que sucedieron en el Calvario ya sucedieron con un motivo establecido, un motivo puntual, que era poder salvar al hombre. Quiero decirte, quiero declararte esto para que tú lo puedas guardar. Por favor, te pido que tú lo puedas escuchar con total claridad. Quiero declararte que si había algo que merecíamos, era el peor castigo. Eso es lo que merecíamos. Y lo que proveía aquello en ese entonces, el peor castigo lo proveía la cruz. ¿Me escucha? Si merecíamos nosotros el peor castigo, ahí estaba la cruz, esperándonos a nosotros. Un lugar de vergüenza, de oprobio, un lugar terrible. Y quiero decirte que Jesús tomó el lugar de nuestro castigo. Él lo tomó. Él tomó el lugar de nuestro castigo y lo hizo suyo. Tomó el lugar de nuestro castigo y lo hizo suyo. No vayas a Cristo porque piensas que tienes mérito. Entra en lo profundo de la obra de Cristo en la cruz. Entra en lo profundo. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Acércate a Cristo. No vayas a Dios pasando por alto la obra de la cruz. No vas a poder llegar a Él. Necesitas pasar por el lugar de la cruz y conocer los eventos, entender que eras tú el que estaba destinado a ese lugar de vergüenza, de desprecio. Eras tú. Ven a la cruz para que el Espíritu de Dios te revele todas las cosas de Cristo. Ven a la cruz para que Cristo te pueda revelar ese cuadro bendito y glorioso. Te pueda dirigir a través de su Espíritu. Ven a la cruz. Ven a encontrarte con Él y puedas comprender cada uno de sus detalles. Te aseguro, cuando vengas a Cristo,
Cuando vengas a la cruz, cuando vengas a Él, te aseguro que caerás rendido a sus plantas. Te aseguro que caerás rendido a Jesucristo, porque ocupó tu lugar. Ocupó tu lugar. Él fue el sustituto que entregó su vida por ti. El testimonio de Dios es el siguiente. El testimonio de Dios es el siguiente, y esto nosotros lo escuchamos a través de los labios de Jesús. Jesús dijo lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio. La exposición que hizo el apóstol Pablo. Lo que Jesús dijo, él hizo una tremenda exposición y empezó a mostrar a los corintios y en todo lugar que iba, todo el proceso en cada uno de sus detalles. Pero Jesús lo dijo: este es el testimonio de Dios. Este es el testimonio. Entregó a su único Hijo para que nuestra fe se depositara en Él y fuéramos salvos. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Abraza, gloríate en la cruz, pero no en un pedazo de madera, no en una figura, sino en esta obra bendita. Abrázala y gózate por lo que Jesús hizo por ti. Que Dios te bendiga grandemente. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Permite que muchos lleguen a este conocimiento. Permite que muchos entren, Señor, en ti y puedan entender que estaban perdidos. Puedan comprender que no había esperanza alguna. Y tú, Señor, has provisto el medio. Has provisto, entregaste a tu Hijo para que nosotros fuéramos salvos a través de su bendita sangre, a través de esa sangre que derramó para hacer expiación por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Toca vidas, toca corazón en esta hora y puedan, Señor, sentirte y puedan gozarse en ti y alegrarse que el lugar que merecían lo ocupaste tú para darles libertad. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siempre la gloria es para ti. Que Dios te bendiga grandemente. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro